Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso que nos ama, por toda tu gracia que nos has dado, te damos gracias y alabanzas y glorias a ti, Padre nuestro. Nosotros vivíamos lejos de ti en medio de pecado, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos tuyos, pero el Señor Jesús recibió el juicio y la maldición en nuestro lugar. El Señor murió en nuestro lugar y por la preciosa sangre que Él ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no más tengamos que ser juzgados ni condenados, y sin ninguna obra nuestra has salvado nuestras almas, nos has hecho hijos tuyos. Nos diste la gloriosa esperanza de poder entrar en tu eterno reino, y por toda esta gracia te damos gracias. Señor, sabemos que tú has estado con nosotros durante los 7 retiros de verano de Corea, y que en esta ocasión también muchas personas entendieron tu gracia y recibieron la salvación. Por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, queremos vivir el resto de nuestras vidas dignamente como hijos tuyos. Para esto guárdanos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, y que toda nuestra vida en la tierra sea una vida entregada a ti. Y que al estar ante tu gloria venidera podamos estar sin vergüenza. Para esto guarda a todos nosotros enteramente. Pedimos por todos los hermanos y hermanas que participaron y sacrificaron para este retiro, que tú los llenes con más grande gracia, y que los llenes más del Espíritu Santo, que también el resto de sus vidas puedan vivir más para ti, obedeciendo tu palabra. Para esto guárdalos y guíalos. Esta hora estamos reunidos para aprender tu palabra y para estar en esta santa comunión contigo. Gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que estés en medio de nosotros y que cuides a cada uno de los que estamos aquí, y con tu gracia abundante, con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, llénanos abundantemente. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a donde quiera que estén. Guárdalos, Señor, y con tu gracia, con tu palabra, guárdalos, y que ninguno se desanime. Pedimos por todos los que están en lugares lejanos en el mundo, que están llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio. Guárdalos carnalmente y espiritualmente, que vivan dignamente como hijos tuyos y que valientemente puedan predicar tu Evangelio, y así salvar a más almas, que así se cumpla tu gran obra. Pedimos que nos des la palabra necesaria y el camino en que debemos andar. Enséñanos, danos la palabra que necesitamos a esta hora. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 2. Del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 8. Leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a buscar otra parte. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Yo voy a leer. Hechos 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Hasta ahí? En este año hubo 7 partes de retiro de verano. El año pasado fue 6 partes. En este año fueron 7 partes. Se quitó un edificio del lugar de retiro. Se está volviendo a construir nuevamente. Un salón y otros 2 dormitorios. Por eso hizo falta el lugar de la predicación, y también hizo falta dormitorio. Por eso se les sugirió a los mayores que vayan al retiro de otoño, que será en un mes. Entonces es casi el 8º y 9º retiro de verano, pero va a ser cuando es más fresco, con menos personas. Pueden venir los mayores a escuchar la palabra y así pueden asistir al retiro. Entonces, este año van a ser 2 partes de retiro de otoño, cuando normalmente solo hay un retiro de otoño. En este retiro de verano, durante este verano se hizo demasiado calor. Antes, por ratos, llovía, pero este año no llovió. Y hizo muchísimo calor. En el país murieron unos 40 personas por el calor. Y ahora son unos 3.000 pacientes que están hospitalizados porque sufrieron de demasiado calor. Y no solamente en nuestro país, sino en Japón, que está cerca, y China, y en varias partes del mundo. Hay muchas personas que perdieron sus vidas por el calor tan fuerte. Y también por inundaciones murieron muchas personas. Creo que el equilibrio natural de la Tierra se está deshaciendo. Ya estaba desequilibrado, pero por el calentamiento global la Tierra se hace más y más caliente. Muy rápidamente se está derritiendo los hielos del Polo Norte y Polo Sur. Y se hace más y más alto el nivel del mar. Las islas se están inundando. Lugares como Indonesia o las Filipinas, que tienen islas pequeñas, esas islas se están quedando debajo del mar, más y más. Y como se está derritiendo los hielos, a la vez de enfriar más el agua del mar, en invierno hace mucho frío y en verano mucho calor. Por el agua del mar influye las estaciones. Hace unos días vi periódico que en Corea del Norte se produce frutas tropicales. En la isla de Jeju hay frutas tropicales.
Ahora se cosecha frutas en lugares no normales. Entonces eso es por el cambio climático. Este año vieron el reporte que es el tiempo más caliente después de 111 años. No hay nadie aquí que nació hace 111 años, ¿verdad? Yo creo que antes de los registros climáticos hay algún registro que quedó. Entonces fue la temperatura más caliente desde que empezaron a existir los registros climáticos y se hizo demasiado calor. Por eso hubo mucha dificultad para el retiro y nos habíamos preocupado mucho, pero a pesar del calor, muchos vinieron para escuchar la palabra, trajeron a muchos invitados y muchas personas asistieron al retiro. Por eso, sin ninguna diferencia de los años pasados, diligentemente predicamos el Evangelio y los que escucharon la palabra muy tranquilamente pudieron escuchar hasta el final. Y en esta ocasión también muchas personas por primera vez comprendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación, y en eso confiamos. Pero los que estaban sirviendo, los hermanos que estaban sirviendo, sufrieron de mucho calor. Hay hermanos que dirigen desde la entrada, ¿no?, para los camiones y los coches, de los que están ahí afuera dirigiendo. Hacía muchísimo calor, no solamente ellos, todos los que estaban sirviendo. Su cara parecía asada, que se veía muy rica para Dios. Hacía demasiado calor, pero sus sonrisas muy grandes, vieron cómo servían sonriendo, ¿no? Desde el momento de entrar al retiro hasta salir, todos los que estaban sirviendo, estoy muy agradecido con ellos, porque habían personas que ayudaban a los demás o limpiaban, los hermanos y hermanas que ayudaron a preparar la comida, los que sirvieron la comida, los que lavaron los trastes. Tantas personas, todos pagaron para su inscripción de retiro y con un corazón alegre. Es un tiempo cuando otras personas van a lugares más frescos para descansar, pero voluntariamente están ahí. Nadie los obliga a estar ahí sirviendo, sino para participar juntos en predicar el Evangelio. En esta ocasión muchos también se esforzaron. Entonces es natural que Dios tiene que trabajar en un ambiente así, ¿no? Nosotros en cada retiro vemos por qué muchas personas reciben la salvación, porque los ya salvos, para esta obra de solamente predicar el Evangelio, porque sabemos que a Dios le agrada que un alma reciba la salvación. Entonces, para poder tomar parte en esta obra que agrada a Dios, que glorifica a Dios, le entregamos nuestra vacación, y en lugar de ir a un lugar fresco, en vez de refrescar nuestra carne, refrescamos nuestras almas para refrescar el corazón de Dios. Nos esforzamos de esta manera. Entonces, es difícil hablar de cada uno de los que se esforzaron mucho para este retiro. Los hermanos del coro también, que se esforzaron mucho para seguir presentando el coro. Los que estaban de seguridad, los que ayudaban y guiaban, muchos se esforzaron mucho, y seguramente Dios se acordará de cada uno y les permitirá más grande bendición y gracia. Entonces, les quiero dar las estadísticas o la conclusión final de este retiro de verano, por los que querían saber. Del primero hasta el sexto retiro, y uno más que fue para los estudiantes de secundaria y preparatoria. Entonces en total eran 7 retiros de verano en este año de Corea. Los registrados en total eran
51.563 personas. Y los que vinieron por primera vez, los invitados que vinieron, que les predicaron el Evangelio, fueron 6.711 personas. Y muchos pastores dieron consultas y consejerías, y los que recibieron consejerías eran 11.606 personas, y el número de los bautizados fueron 3.815 personas. Los que recibieron alguna consulta médica en la enfermería fueron 7.829 personas, pero no hubo grandes problemas de la salud. Luego, nos habíamos preocupado mucho por el estacionamiento del retiro, pero Dios nos dio mucho espacio para estacionar. Eran 7.715 coches que vinieron. ¿No se sorprenden de esto? Vinieron muchos carros. Y cada vez que termina el retiro, ofrendan. De lo que se juntó de la ofrenda de los retiros eran aproximadamente $170,000. Entonces les di estas estadísticas por los que preguntaban, y se los dije porque esta palabra lo escuchan en todo el país y luego en todo el mundo. Y les agradezco mucho a todos los que esforzaron para servir en este retiro, y les agradecemos. Y los que en este retiro entendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación, seguramente muchos de ellos vinieron hoy aquí a la iglesia de Seúl Central y en todas las partes de todas las iglesias de nuestro país. Somos unos 220 iglesias en Corea, y creo que pueden haber muchas personas que recibirán la salvación en el retiro y por primera vez están aquí este domingo. Dios se goza mucho por las personas salvas, más que por 99 justos. Dios se goza más por un pecador que se arrepiente. Entonces, si tantas personas fueron salvos en el retiro, ¿cuánto se gozará Dios? Una alabanza dice que se tocan las campanas del cielo y alaban de que el pecador se ha vuelto. Seguramente hay una fiesta en el cielo por tantos pecadores que volvieron. Nosotros no podemos verlo, pero seguramente Dios se goza. Nosotros también nos gozamos juntamente con Dios, porque fue el mejor día cuando uno recibió la salvación. Día feliz cuando el Señor limpió todos mis pecados. Y cuando otra alma recibe la salvación, su familia, sus amigos, sus vecinos, aunque sea una persona que no está relacionado con uno mismo, pero al escuchar que son salvos nos gozamos, y es un corazón que Dios nos ha dado. Y para salvar el alma de una persona, nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de esfuerzo necesario, y alegremente haremos este esfuerzo y sacrificio, ¿no? En estos últimos tiempos que Dios ha decidido, seguramente hemos recibido la salvación. Dijo que el Evangelio se aplicará al fin del mundo y entonces vendrá el fin. Y el Evangelio realmente ha sido predicado a todo el mundo. Ha sido traducido la Biblia a unos 3.450 idiomas y lenguas. Entonces, pensamos que la época del Evangelio terminará en nuestros tiempos. En esos últimos tiempos nosotros hemos entendido la gracia de Dios, esta asombrosa bendición de Dios, y todavía para muchas personas no salvas tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que tenemos que entregar todo nuestro esfuerzo, todos nuestros materiales, si es necesario hacer nuestras vidas para predicar el Evangelio. Es nuestro deber y es lo que Dios quiere de nosotros y es lo que confiamos. Ahora, los que recibieron la salvación y están aquí, los recibimos con los brazos abiertos. En el nombre del Señor, bienvenidos. Y ahora tenemos el mismo Padre Dios, tenemos mismos hermanos y hermanas, somos la familia de Dios.
En Efesios 2:19 dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que somos la familia de Dios. Si uno nace en una casa, aunque nace carnalmente, tiene a su padre, a su madre, quienes los han tenido, su hermana, su hermano, su tío, su tía, todos son una familia, ¿no? Que se amen, que se ayuden, que toda la vida vivan con este amor. Es algo obvio, pero ahora nosotros hemos nacido como hijos de Dios. Por la sangre de Jesús hemos sido redimidos. Ahora, para entrar al cielo eterno, hemos recibido la salvación. La familia carnal termina dentro de unas décadas, ¿no? Y es algo muy limitado, algo muy imperfecto. Pero cuando nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la vida de Dios, hemos nacido como hijos de Dios y somos eternos ahora. Desde el día de recibir la salvación hasta el cielo eterno, viviremos juntos para siempre. Entonces, somos personas que en el cielo viviremos para siempre juntos, así que desde esta tierra tenemos que vivir juntos. Tenemos a un Dios Padre. Le decimos, Dios Padre, nuestro que estás en el cielo. A la vez de ser mi Padre, es nuestro Padre, porque nosotros somos hermanos. Jesús dijo, todos vosotros sois hermanos, Dios es vuestro Padre, ¿no? Entonces nosotros, estando en el Señor, tenemos que amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, para poder vivir para el Señor juntos, hasta el día de entrar en el reino de Dios, para que ninguno se desanime. Tenemos que cuidarnos, guardarnos. Entonces la persona que recibe la salvación, cuando uno nació, no nació solo, sus padres los han tenido y bajo la protección y el amor de su familia nació, ¿no? También cuando recibimos la salvación, no fuimos salvos porque yo soy muy inteligente, nací de nuevo solo, sino hubo la oración sincera de los ya salvos y por medio de su esfuerzo y su sacrificio, y en medio de esto trabajó el poder del Espíritu Santo y por medio de todo esto nosotros hemos sido salvos. Y en el momento de recibir la salvación ya no somos solos. Cuando nace un niño, no va... Si un niño nace y está solo en el monte o en la valle, ¿cómo podría vivir solo, no? Pero en el momento en que recibimos la salvación tenemos Dios Padre, tenemos hermanos y hermanas salvas en la fe. Y no solamente en Corea, sino en muchos países del mundo estamos. Obviamente hay muchas personas salvas que desconocemos, de los que nosotros sí conocemos. Somos 74 países en este mundo a los que estamos predicando y son más de 540 iglesias en el extranjero, y a donde quiera que vayan está nuestra iglesia, están los hermanos salvos y no estamos solos, porque somos familia de Dios. Entonces hay otra cosa que tenemos que pensar, que uno haya nacido en este mundo es algo muy asombroso, ¿no? Y luego, nacer es importante, pero crecer es muy importante también. Si uno nació bien, pero si no crece de manera normal, pues, ¿qué significado tiene nacer? También físicamente uno crece, ¿no? Sanamente crece mentalmente y personalmente. Tiene que ir creciendo más y más. Porque nacer es de un momento, pero crecer es por toda la vida, ¿no? El crecimiento físico después de un tiempo termina, pero su crecimiento mental o de su personalidad es hasta que se muera, ¿no? Y crece, crece. Quiere decir que su personalidad, su carácter va siendo formado, ¿no? Hay personas que, pues físicamente ya está grande, ya está viejo, ya está grande, de edad también, pero su manera de
pensar, su corazón, las cosas mentales y su personalidad es como muy maduro. Hay personas que hablan sin pensar, que no les importa si algo le agrada a los demás o no, hace lo que quiere. Y así son los niños, son muy egoístas, muy egocéntricos, ¿no? Pero cuando ya crecen un poco los niños, ya saben qué es vergonzoso o no, qué es lo que a los demás les agrada o no. Agradan a los padres y a otras familias, y luego pueden servir a los demás. Mientras crece más, cambia, ¿no? Entonces, el que nosotros hemos sido salvos es que somos los pecadores que vamos al infierno, que fuimos salvos. Y si ya somos salvos, ahora nuestra fe tiene que crecer. Espiritualmente tenemos que ser sanos. Cuando fuimos salvos éramos miserables pecadores, pero no, el propósito de salvarnos fue llevarnos al eterno cielo, y antes de entrar al cielo, nuestro corazón y vida tienen que ser más y más cambiado para que cuando viene el Señor en su gloria, cuando entremos al reino de Dios, seamos personas dignas de entrar a su gloria sin vergüenza. Para eso la fe tiene que crecer más y más. Nacer es nuevo, pero crecer es más importante. Jesús dice que crece en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació carnalmente, y el proceso de crecimiento de Jesús está escrito en la Biblia. 30 años creció. Dicen que los hombres ya a los 30 años ya físicamente están maduros. Después de los 30 años Jesús trabajó oficialmente 3 años y medio y luego murió y resucitó y ascendió. Entonces Jesús también tuvo proceso de nacimiento. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació carnalmente. Nosotros nacimos carnalmente y nacimos de nuevo espiritualmente. Ahora, nosotros que hemos nacido como hijos de Dios, para que vivamos dignamente como hijos de Dios, tenemos que crecer. Un bebé recién nacido no puede vivir como un adulto, ¿verdad? Por eso en la Biblia dice que la fe va creciendo, y hay muchas palabras que hablan de ese crecimiento espiritual. En 1 Pedro 2:2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Existe la salvación del alma y también la salvación de crecimiento, como un niño recién nacido, que va creciendo y su corazón y su vida va cambiando. Los que acaba de nacer espiritualmente es como un niño recién nacido. Los recién nacidos son muy débiles, no saben nada. Por eso toda su familia, sus padres lo aman y lo cuidan, y bajo esta protección y amor crecen más y más, ¿no? Entonces la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Ahora, dentro del grupo de los salvos, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos cría, nos va criando. Entonces, el Espíritu de Dios trabaja dentro del grupo de los salvos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, el grupo que ha sido unido por el Espíritu Santo de Dios es la iglesia. Dios trabaja en medio de la iglesia. Y en Efesios 3:20 también dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros, los salvos, que ahora por el Espíritu Santo hemos sido unidos en esta iglesia que es el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Y dentro de esta iglesia, nuevas vidas continuamente nacen. Si las personas salvas permanecen dentro de la palabra y obedecen y son unidos, y cuando ellos predican el Evangelio, el Señor les añade cada día los que han de recibir la salvación. Cuando los salvos están unidos, ahí continuamente nacerán nuevas vidas. Y cuando las personas salvas crecen espiritualmente, eso también es dentro de la iglesia. Para recibir la salvación, uno tiene que entrar dentro del grupo de los salvos para recibir la salvación, ¿no? Porque las personas no salvas, aunque estén reunidos muchos de ellos, aunque digan palabras santas y muy piadosamente hacen cosas, pero ahí no hay obra de salvación. Una madre muerta no puede dar a luz a un hijo vivo, ¿no? Los muertos no pueden producir a vivos. En este mundo ahora hay abundancia de cristianismo. En todo el mundo hay Biblias, hay muchas
doctrinas, muchas sectas, muchas iglesias, muchos pastores, muchos que van a la iglesia, cultos muy lujosos, muy llenos de todo, pero algo muy asombroso es que entre ellos son muy pocos los que realmente son salvos, los realmente renacidos entre ellos. En San Lucas 18 Jesús también dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parece que hay muchos que creen, pero es difícil de buscar y encontrar a los que tienen la verdadera fe. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchas palabras así, que hay muchas personas que van a la iglesia, pero entre ellos los que han renacido son muy difíciles de encontrar. Espero que no malentiendan esto. Yo 10 años antes de recibir la salvación era muy religioso, pensé que yo tenía la mejor fe, pero entendí luego que yo no había nacido de nuevo. Entendí que si moría ahora voy al infierno y no lo podía decir a nadie. Y estaba muy preocupado, pero en 1972, 30 de octubre en la noche, entendí la conexión que tenía Jesús conmigo. Y este día entendí realmente la gracia de Dios. Y mi alma recibió la salvación y yo nací de nuevo. Entonces, 10 años antes de recibir la salvación, sin ser salvo, yo muy diligentemente llevé una vida religiosa en el cristianismo. Pero después de recibir la salvación, después de entender la gracia de Dios, ahora durante 56 años, en este 30 de octubre, ya son 56 años desde que yo recibí la salvación, y sin parar he estado predicando el Evangelio y me he encontrado a muchas personas según religiosas, pero es muy difícil encontrar personas que han recibido la salvación. ¿Por qué es así? Hubo un tiempo en que hubo obra de evangelio. En nuestro país también. Hubo obra de salvación. Después de la guerra del 625, los pastores que predicaban en Corea del Norte vinieron a Corea del Sur y predicaron el evangelio. Pero después del 625, vinieron a este país que estaba todo destruido después de la guerra. Había muchos huérfanos, muchas viudas, muchos pobres, y nos ayudaron. Pusieron hospitales, orfanatos, pusieron escuelas, nos dieron muchos útiles, cosas que necesitábamos. Por eso se hicieron muchos cristianos, muchas iglesias cristianas. Después de la guerra de 625, de repente hubo muchas iglesias en Corea, pero eso no fue normal. Con los objetos que nos mandaron para ayudarnos vino también el cristianismo. Muchas personas para recibir ayuda física iban a la iglesia. Y gracias al cristianismo podían ir a la escuela, podían estudiar, podían ir a estudiar al extranjero. Entonces está bien que haya sido un medio, pero le decían a los pobres, creen en Jesús para recibir bendición, creen en Jesús para recibir bendición. La verdadera bendición es que su alma reciba la salvación, pero querían recibir más bendición carnal. Entonces esa época ya pasó. Pero otras religiones equivocadas también es similar en ese punto. El budismo también, si viven bien serán bendecidos. Creen en un Dios que no existe, es idolatría, sin tener una segura fe. Dice la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. En tercera de Juan lo dice. La prosperidad del alma es nacer de nuevo. Dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás carnal Dios lo añadirá. Si uno recibe la salvación, lleva correcta vida cristiana, entonces también su cuerpo será sano y todo le irá bien. Pero antes de la prosperidad del alma, quieren primero prosperar carnalmente. Entonces este cristianismo equivocado no solamente está en Corea, sino en todo el mundo. Hubo un tiempo en que en Europa hubo grande obra de evangelio.
pero ahora ya casi todo se ha apagado. Hay iglesias en Europa y al buscar si hay realmente obra de evangelio en Europa es muy difícil de encontrar en Europa. Quizás en donde nosotros no conozcamos hay obra de salvación, pero nosotros tratamos de buscar y no es posible encontrar. En Estados Unidos hay varias partes que sí predican el evangelio, pero son muy débiles. Nosotros podemos estar orgullosos porque no hay organización que como nosotros a todo el mundo muy activamente estamos predicando el evangelio bíblicamente. En varios retiros de veranos que tenemos, miles de personas reciben el bautizo. Y confiamos en que la mayoría de los bautizados son personas que han nacido de nuevo realmente. Porque ponemos mucho énfasis en que si no han recibido la salvación no deben ser bautizados. Dios ha trabajado en nosotros y hay grandes obras muy asombrosas. Estamos muy agradecidos con Dios, nos gozamos. Y según ese poder de Dios que trabaja en nosotros, tenemos el deseo de obedecerle hasta el día de su venida, ¿no? Por eso los salvos tienen que seguir creciendo espiritualmente dentro de la iglesia, y para crecer necesitan aprender de la palabra. No termina con la salvación desde ahí, sino desde ahí comienza la fe, comienza la vida cristiana. Hay muchas palabras que desde ahora en adelante tienen que aprender, y no se puede aprender todo a la vez, sino uno por uno vamos aprendiendo. En 2 Pedro 3:18, sí. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, dice la palabra. Y en 1 Corintios 13:11, apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay momentos en que uno es niño y luego uno crece. Su manera de hablar y pensar y actuar era como niño. Un niño no puede hablar como adulto, no puede pensar y actuar como adulto, pero tiene que crecer. Si crece, su manera de hablar y pensar y actuar va a cambiar. Un cristiano que ha nacido de nuevo, los que tienen poco tiempo de recibir la salvación, parece que su manera de hablar es como antes de ser salvo, parece que no ha cambiado nada. Es porque es un niño. Hay personas que crecen un poco rápido, hay personas que tardan un poco en crecer, y si crecen, para poder crecer rápido necesita su nutrición. Y en una buena familia recibir amor y protección para poder crecer, ¿no? Dicen que hay niños que crecieron en familias con problemas, entonces tienen problemas mentales luego, ¿no? Luego los ya salvos tienen que ayudar a los salvos porque afectan a los salvos. Los niños hacen lo que sus padres hacen, ¿no? Y también repiten lo que hacen sus hermanos y hermanas más grandes, aprenden de ellos. Entonces, si los mayores equivocan, también van a aprender de sus errores. Si el hermano grande dice malas palabras, el bebé también luego va a querer decir groserías. Pero si es buen niño, va a también querer vivir bien. Entonces, los salvos, no porque ya predicamos termina nuestro trabajo, sino ahora tenemos que ser ejemplo para los que acaban de recibir la salvación. Eso es muy importante. Obviamente no lo hacemos solos, sino ahora los salvos juntos trabajamos. Hoy hay algo que les quiero hablar. Trato de no alargar tanto. Yo también me canso. En el retiro luego predico mucho tiempo. Cuando ya es hora de la comida, en la mañana solo nos dan un pan y leche, ¿no? Entonces tenemos hambre. Entonces yo predicando les digo: ¿tienen hambre? Y luego me dicen sí.
Les dije, yo también tengo hambre, pero también me duele el estómago porque estoy gritando mientras predico y luego me duele el estómago. Aunque tengan hambre o les duele el estómago, no hay que hacer lo que la carne quiere. Aunque es un poco difícil, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Hay personas que tienen que trabajar sin comer, sin dormir. No siempre. Hoy por medio de la palabra que leímos, el título de hoy es Dos regalos que Dios nos dio. Son regalo o don. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por la muerte de Jesús en la cruz y por su resurrección ha redimido nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Nosotros creemos en Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados y por su sangre limpió para siempre nuestros pecados, venció la potestad de la muerte y resucitó. Y así nos ha dado la vida eterna, la muerte y la resurrección, la redención, la nueva vida de Jesús es lo que nosotros creímos. Entonces nos lo ha dado todo gratuitamente. Ha perdonado nuestros pecados y nos ha dicho que no tenemos pecados, nos ha justificado, nos ha hecho hijos de Dios y nos dio la esperanza de poder entrar al cielo. Todo esto es por la gracia de Dios. Entonces decir que es gracia o es regalo es la misma palabra. Es decir, es gratis. ¿Por qué nos lo da gratuitamente? Porque nadie puede pagar algo para recibir esta salvación. Hoy en día, las cosas gratis no son muy buenas. Cuando nos dan cosas gratis, no nos pueden dar cosas muy buenas o caras, ¿no? Entonces, cuando alguien nos da algo gratis, hay que sospechar. Pero lo que Dios nos da gratuitamente, esta gracia, ¿por qué nos lo da sin precio? Es porque nadie puede pagar su precio. Aunque el más rico de este mundo entregue todo su dinero, no puede ser salvo, no puede recibir el perdón de sus pecados. El hombre que dice que es más justo en este mundo, nadie puede ir al cielo con sus propias obras. Por eso Dios nos lo tiene que dar gratuitamente. Por eso, por la gracia que Dios nos da, no es de nosotros. No lo recibimos porque hicimos algo bien, sino es don de Dios. La persona que recibe la salvación ha recibido este don de Dios, que es el regalo de Dios. Y si lo recibe una vez, es para siempre. Recibe el perdón de pecados, es justificado, es nacido de nuevo, se hizo hijo de Dios, recibió vida eterna, recibió el Espíritu Santo. Todo esto de una vez. Por eso ha obtenido la salvación. Esto es algo muy asombroso. La persona salva, cuando muera, va al cielo. Dije, dos regalos, ¿no? Y el otro es lo que leímos en Hechos 2:38, cuando dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es entender qué tan miserable el pecador es ante Dios y arrepentirse. Entonces a esa persona que se arrepiente, el Señor hace que uno comprenda, que esa persona comprenda que el Señor por eso murió en lugar de sus pecados. Recibe el perdón de pecados, el bautizo. En esta vez muchas personas fueron bautizados. No reciben la salvación por ser bautizados, sino las personas salvas son las que reciben bautizo. El ladrón que murió al lado de Jesús, uno de los dos ladrones recibió la salvación justo antes de morir, ¿no? El tiempo más corto, ya estaba a la puerta del infierno, pero fue el cielo. Jesús le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero esa persona no tuvo tiempo de ser bautizado, ¿verdad? Entonces, como no fue bautizado, ¿no pudo entrar al cielo o sí fue? No se asegura la salvación por el bautizo. No por eso va al cielo. Si este ladrón hubiese tenido el tiempo, se habría bautizado. Pero no tenía tiempo de ser bautizado. Nosotros después de recibir la salvación tenemos el tiempo, por eso tenemos que obedecer, tenemos que vivir para el Señor. Y uno de la obediencia es ser bautizado. Es proclamar ante Dios y la gente de que murió con el Señor y fue sepultado y luego revivió con el Señor.
que murió el pecador y vivió el justo. Yo morí, ahora vive el Señor en mí. La vida para mí terminó y comenzó una nueva vida para la gloria de Dios. Es algo asombroso. Esto no es un ritual simple. Entonces, si hay alguien que recibe la salvación y no ha sido bautizado, no digan, ya soy salvo, ¿para qué quiero bautizo? Sino sí tienen que ser bautizados. Eso es muy importante. Dijo, recibid el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es un don, un regalo. Hay muchas gracias que Dios nos ha dado y entre ellos estas dos cosas que son los regalos más grandes, que es la salvación y el Espíritu Santo que se le da al salvo. Entonces les quiero hablar de estos dos dones, estos dos regalos. En San Mateo capítulo 1 dice que el nombre de Jesús, habla del nombre de Jesús. Llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de Jesús es salvación. En inglés es Jesus, or Savior. Jesús significa salvador. Decirle Jesús es decir salvación. Y luego dijo, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? En Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Con qué propósito nos ha salvado? Antes de recibir la salvación vivíamos como Satanás. Nos dejábamos llevar por Satanás y nos iba a llevar hasta el infierno, que fue preparado el diablo y sus ángeles. Pero Dios nos ha salvado y entramos a los brazos de Dios y íbamos al infierno, pero ya podemos ir al cielo. Y nos ha salvado para que Dios pueda estar con nosotros. Antes de recibir la salvación estábamos lejos de Dios, estábamos perdidos, pero recibir la salvación es volver a los brazos de Dios, así como el hijo pródigo que se apartó de su padre y iba a morir. En San Lucas 15 habla de este hijo pródigo que se arrepintió y volvió a su padre, y él volvió y lo recibió con un abrazo y lo aceptó y luego volvió a vivir con su padre continuamente, ¿no? Ahora decir Emmanuel es que el propósito de salvarnos es Emmanuel, para que Dios esté con nosotros. En Apocalipsis 21, versículo 3 dice que en el cielo nuevo y tierra nueva habrá un tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cielo es donde viviremos para siempre con Dios que nos ha salvado. El cielo es un lugar eterno y santo. Pero si Dios no estuviera, si no está el Señor que nos ha salvado, ¿de qué servirá, no? Pero Jesús que nos ha salvado, Dios que nos salva, Dios que nos salvó y que nos amó, viviremos para siempre con Él ahí en el cielo. Entonces los que vivirán en el cielo eternamente también viven juntos en esta tierra. Dios en el momento en que nos salvó, no nos dijo, ya te salvé, nos vemos en el cielo, hasta luego. Sino en el momento en que recibimos la salvación, nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dijo Jesús, que enviará al Consolador, al Espíritu Santo. El Consolador quiere decir que nos ayuda a nuestro lado. Durante 3 años y medio los discípulos le seguían a Jesús, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo no es alguien físicamente a mi lado, sino está dentro de mí. El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Y en Romanos 8 habla acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Es lo mismo con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. El Señor que está dentro de mí. Una alabanza dice, el Señor siempre está conmigo en mi corazón. El Señor y su santidad me da paz. Que el Señor siempre está dentro de mí. Esto puede ser algo difícil de entender. Yo cuando fui salvo no sabía nada. Solamente entendí que recibía perdón de pecados.
Pero estudié más la Biblia y eso fue la salvación. Y estudié más. Cuando entendí esto, nací de nuevo. Y estudié más, entendí. Cuando recibí el perdón de mis pecados, entró el Espíritu Santo en mí. El Señor que perdonó mis pecados, Él está dentro de mí. Dice una alabanza así. Aunque uno no sepa que está el Espíritu Santo adentro de él, está. Un niño pequeño no sabe si en su corazón, en su cuerpo tiene corazón o hígado, pulmones. Y aunque no sepa, todo está dentro. No porque no sepa, no está, ¿verdad? Luego aprendiendo acerca del cuerpo humano, entiende, yo tengo corazón, que late más de 100,000 veces por día. Tengo mis pulmones, tengo mi hígado, tengo todos mis órganos que están dentro de mí. Entonces, estudiando la Biblia uno entiende, en mí tengo el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Dice una alabanza, aleluya, Él está dentro de mí. Este es un regalo asombroso. Dijo que este Espíritu Santo es el don de Dios. Entonces, es el regalo de la salvación. Quien tiene esta salvación también tiene el Espíritu Santo. Hay personas que piensan que primero recibe la salvación y después de un tiempo recibe el Espíritu Santo, pero no, a la vez lo recibe. Entonces, las personas salvas recibieron estos dos regalos a la misma vez. Y en San Juan 3:5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es de que Jesús murió en la cruz y murió y perdonó nuestros pecados. Y el Espíritu Santo se refiere a la resurrección de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús, la redención y la nueva vida, estas dos cosas se cumplieron a la misma vez. Hay personas que entienden la muerte de Jesús y luego aparte la resurrección de Jesús, pero la muerte y la resurrección es una. Es la redención y la nueva vida. En Romanos 4:25 dice Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por la muerte de Jesús perdonó nuestros pecados y por nuestras maldades Jesús fue juzgado en nuestro lugar y murió y resucitó. Y el espíritu de resurrección es el Espíritu Santo, es la vida que nunca muere, es la vida del Señor. Y este Espíritu Santo nos lo ha dado a nosotros. Y ese Espíritu Santo nos hizo entender la gracia de Dios. Por eso en 1 Corintios 2:12, si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que conozca la gracia de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo conocer su gracia de Dios. En Colosenses 1:6 dice, desde el día en que ustedes sí conocisteis la gracia de Dios en verdad, el Espíritu Santo nos hizo conocer la gracia de Dios en verdad. En Hechos 16, apóstol Pablo fue a predicar a Filipos y a las mujeres reunidas a la orilla del río les hablaba y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Habían varias, pero otros no fueron salvos, sino solamente Lidia fue salva. ¿Por qué el Señor abrió su corazón de Lidia? Porque ella buscaba la verdad y tenía corazón deseo de recibir la salvación. Por eso el Señor abrió su corazón. Y fue el Espíritu Santo quien le abrió su corazón. Entonces el Espíritu Santo que nos ha dado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice, nos ayudó a comprender la gracia de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 1:5 dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando nosotros escuchamos y entendemos la palabra y lo podemos creer, esto es la obra del Espíritu Santo. Aunque no sepamos que fue la obra del Espíritu Santo, pero trabaja el Espíritu Santo. Trabaja el Espíritu Santo dentro de que predica el evangelio y también trabaja dentro de los que oyen. Dios abre su corazón y les ayuda a comprender la gracia de Dios. Es un milagro de que haya entendido y creído. Hay personas que, aunque escuchan y escuchan, no pueden entender. Da vueltas en su cabeza y luego sale por otro lado.
tiene que entender la palabra en su conciencia, tiene que poder creerlo. Pero eso se hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo entró en nuestro espíritu para revivir nuestra alma que estaba muerta en su pecado y delito y vuelve a conectar la desconexión con Dios. Cuando la línea está desconectada, la luz está desconectada, no puede aprender la luz, no puede hacer nada. Pero cuando esta luz es conectada, se prende el foco, prenden las máquinas, hay mucha fuerza, ¿no? Cuando está conectado. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu de Dios y mi espíritu se conectaron. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos hace comprender la gracia de Dios. Este evangelio no llega a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, de que somos hijos de Dios. Lo podemos creer. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Y esto es algo asombroso, ¿no? El Espíritu Santo nos hace comprender esto y se aparta. No, desde ahí se queda dentro de mí. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor perdonó mis pecados y me salvó. Y no solamente esto, sino ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Esto es lo que tenemos que creer. En Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Que cuando oyó la gracia de Dios y al creerlo y al entenderlo, entró el Espíritu Santo en él. El que le dio este entendimiento fue el Espíritu Santo. Y en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día, en el día en que recibimos la salvación. Entonces desde ese día está, pero luego uno comprende, el Señor está dentro de mí, yo en Él y el Señor en mí. En 1 Corintios 6:17, dice que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi espíritu y el espíritu del Señor han sido unidos. Por eso ya no se puede separar su espíritu del Señor y mi espíritu, porque ya fueron unidos. Es difícil de entender, ¿no? Pero Dios lo hizo. Nadie puede decir, ¿cómo es posible? Y preocuparse, sino Dios lo hizo. Lo que no entendemos tenemos que creer. Como el fierro, cuando lo meten al fuego, el fuego entra al fierro y el fierro entra al fuego. Y se hace uno, los dos, ¿no? Entonces no es ni fierro y no es fuego. A la vez de ser fierro es fuego. Es fierro, fuego o fuego, fierro. Porque están unidos. Ahora, el Señor está en mí y yo en el Señor. Fuimos unidos. Esto es algo asombroso. Y esto es lo que ustedes tienen que creer. No podemos entender con la cabeza de que el Señor nos ha salvado a nosotros los pecadores sin ningún precio, pero el Espíritu Santo nos hizo entender. Un pecador que iba a ir al infierno hace poco, recibe la salvación, ya puede ir al cielo. Es difícil de comprender y explicar, pero esto es el milagro que Dios ha hecho, ¿no? A la vez de revivir el alma que estaba muerta en sus pecados y delitos, nos hizo ser unidos con el Espíritu de Dios, y esto es algo que Dios ha hecho. En Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. A la persona salva, a la persona nacida de nueva, le dice que es cristiano. No hay que utilizar sin pensar esta palabra cristiano. Hay personas que a cualquier persona que va a la iglesia le dice, él es cristiano, ella es cristiana, ella es una fiel cristiana. Hay que utilizar esta palabra cristiano con cuidado. Hay muchos religiosos del cristianismo, pero son pocos los verdaderos cristianos.
Decir cristiano es una persona que vive Cristo dentro de esa persona. Es una persona que tiene a Cristo dentro de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Así que es una palabra asombrosa decir cristiano, que el Señor está en mí. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En Primera de Juan está escrito varias veces. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, versículo 17. Efesios 3, 17. Leemos juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que creamos que Cristo está dentro de nuestro corazón. Cuando uno recibe la salvación, aunque no sepa que Cristo está dentro de él, está. Por eso en 1 Corintios 6, 19 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque los santos de Corinto habían recibido la salvación, pero ellos cometían pecados que los salvos no debían cometer. Entonces, reprendiéndolos, le dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Que cómo pueden vivir sin pensar? Que si no saben que el Espíritu Santo está en vosotros, y por no saber cometen pecados, y aunque sabían, se les olvidó. Si este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden pecar con este cuerpo? Si uno no sabe que está el Espíritu Santo dentro de él, puede llegar a cometer pecados. El Espíritu Santo nos hizo entender la gracia de Dios. Nos hace conocer sus misterios de Dios. Transforma nuestro corazón y vida por medio de la palabra de Dios. Y trabaja para que la cualidad de Dios sea cumplida, sea formada en nosotros. Por eso tenemos que creer que está el Espíritu Santo. Yo antes iba a predicar solo a muchos lugares. Iba casi a la frontera a predicar. Entonces, una vez fui lejos y tenía que regresar a casa, a Seúl. Entonces no tenía nada de dinero. Tenía que regresar en camión. Entonces era un problema. Por eso no tuve otra opción más que buscar a un hermano. Y le dije, yo tengo que regresar a Seúl, pero no tengo nada de dinero. Présteme dinero para camión. Entonces se lo pedí prestado y me regresé, pero luego chequeé otra bolsa de mi pantalón y tenía dinero. Entonces, como vago para nada, yo tuve que rogar, ¿no? Entonces, aunque tiene, pero si no sabe que lo tiene, va a parecer vagabundo, sufrir de hambre. Si uno no sabe que está el Espíritu Santo dentro de él, va a sentirse solo, va a sentirse inseguro, va a tener envidia, va a cometer pecados. Pero si sabe que el Espíritu Santo está en él, no tiene temor de nada. El Señor está conmigo. Nada me da envidia. El Señor que ha creado el universo y todas las cosas, el Señor que me ha salvado, el que es Rey de Reyes, el que conoce todas mis situaciones, Él está dentro de mí. ¿De qué me voy a preocupar? ¿Qué voy a temer? ¿De qué voy a tener envidia? Una alabanza dice: Jesús, Señor mío, estás dentro de mí, estoy satisfecho contigo. Solamente con el Señor es suficiente. Aunque tiene todo de este mundo, aunque todo el mundo me alabe, pero si no tengo al Señor, ¿de qué me sirve?
Aunque todo el mundo me abandone, el Señor Jesús no me abandona hasta el final, siempre está conmigo hasta el final. Aunque todo el mundo me señale, pero el Señor está conmigo, no tengo para qué envidiarme, para qué sentirme mal. El Señor fue abandonado por su pueblo escogido, fue crucificado y murió en esta cruz. Y en este mundo de estas personas no tenemos que querer ser servido por la gente del mundo. Si sé que el Señor está conmigo, ¿cómo podría pecar? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El Señor fue crucificado por mis pecados y yo también morí juntamente con Él en la cruz. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque yo ya morí, el Señor está dentro de mí ahora. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que lo que vivo en este cuerpo, en esta cáscara, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que me amó y por mí entregó a sí mismo en la muerte, hasta la muerte en la cruz. Ese Señor está dentro de mí. Es vivir dentro de esta fe del Señor que está dentro de mí. Es una vida que se entrega al Señor. Decir, Señor, haz lo que tú quieras de mi vida. Déjame vivir, déjame morir. Yo soy tuyo. Mi alma, mi cuerpo, todo es tuyo, Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una vida entregada, una vida que confía en el Señor. Entonces así uno no podría cometer pecados. Por eso en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene carácter, tiene voluntad, tiene conocimiento. En 1 Corintios 2:10 dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo que escudriña aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu Santo nos va enseñando uno por uno las cosas. Nosotros estudiamos y leemos y aprendemos de la Biblia, pero quien nos da el conocimiento profundo de la palabra es el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que cuando viene el Espíritu Santo les recordará de todas sus palabras que Jesús les había dicho. Cuando viene el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Dice una alabanza, el Espíritu Santo es nuestro Maestro, nos enseña la verdad y su voz del Señor siempre me manda. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Cuando ustedes lo oran, el Espíritu Santo nos enseña. Tenemos que orar pidiéndole al Espíritu Santo que siempre nos enseñe, siempre nos dirija el camino. Y también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento cuando leemos la Biblia. Tenemos que pedir que en la palabra el Espíritu Santo nos dé conocimiento y entendimiento de la palabra. Si no nos ayuda el Espíritu Santo, no podríamos entender. Él tiene conocimiento, tiene voluntad, tiene sentimiento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se goza, el Espíritu Santo se entristece, gime. Y si no vivimos correctamente, el Espíritu Santo se entristece. Así como una madre quiere que su hijo crezca bien, que sea un buen hijo, ¿no? Si el hijo toma un camino equivocado, si tiene malos amigos, comete acciones incorrectas, y al saberlo, la madre se entristece, ¿no? Y tal vez se muere por tanta preocupación por su hijo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, aunque uno puede engañar a su madre, pero no puede engañar al Espíritu Santo. Si nosotros hablamos sin cuidado, si actuamos sin cuidado, si lastimamos a los demás, si cometemos errores, eso entristecerá al Espíritu Santo, gemirá. Dice en Salmos que cuando los israelitas estaban en el desierto, entristecieron muchas veces al Espíritu de Dios. ¿No les importa si se entristece o se preocupa el Espíritu de Dios? El Señor que nos ha salvado, tenemos que ahora servirle para que Él esté tranquilo, para que no se preocupe, ¿no?
Vamos a buscar Santiago capítulo 4. Santiago 4 versículo 5. Santiago 4 versículo 5. Leemos juntos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Que Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Dios nos dio el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Que cuánto nos ama el Espíritu Santo, que se goza, se entristece, se preocupa y nos anhela celosamente también. Si su esposa ama más a otro hombre que a él, si su esposo quiere más a otra mujer, ¿no siente nada? Sentirá envidia, ¿no? En Cantares dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Que aunque da mucha riqueza, aunque da toda su herencia, si dice el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Si una mujer, hablo de una historia real, que había un lago en Ilsan de Corea, y una señorita hacía ejercicio cada mañana ahí en el lago, y se encontró a un hombre que también hacía ejercicio ahí, era un hombre soltero. Al hombre le agradó la mujer, pero hablando con ella se enteró de que esta mujer tiene esposo. Entonces, pues obviamente él no podía hacer algo con esta mujer que ya tenía marido. Y él pensó, yo estaría muy feliz viviendo con esta mujer. Entonces fue a buscar a su marido de la mujer. Y le dijo, oiga, tiene muy buena esposa y yo la quiero. Y yo no puedo salir con ella sin tu permiso. Me gustaría tu permiso de salir con ella. ¿Me lo permitirá? Y como condición te daré 5 millones de dólares. Entonces ya el marido estaba dudando. 5 millones. Ya va a vivir bien toda la vida. Puede vivir bien, sin preocupación con sus hijos. ¿Ustedes qué harían? Y parece que a su esposa también le agrada este hombre. Parece que van a vivir bien juntos. Como es un gran rico, le va a tratar bien a su esposa. Y él con el dinero que le va a dar va a vivir bien. Entonces dijo, está bien. Ya aceptó los 5 millones. Es una historia real. Los de Isan conocen esa historia. Una persona dice, ay, solamente le hubiera dado 3 millones. El problema es, ¿vendió a su esposa? No está bien, no debe de haber alguien así, ¿verdad? Luego la mujer que le sigue al hombre rico también es rara. En Cantares está diciendo que aunque el hombre da muchos bienes para recibir este amor, de cierto lo menospreciarán. El amor es más fuerte que la muerte. El amor entre Dios y nosotros. ¿Quién nos desconectará del amor de Cristo?
ni tribulación, ni peligro, ni espada, aunque nos quiten la vida, no nos puede desconectar del amor del Señor. El amor que tenemos con el Señor es un amor eterno y Satanás quiere quitar este amor, pero nosotros tenemos este amor con que amamos al Señor. Y el Señor está dentro de mí y me ama. El Señor me ama y yo amo al Señor. Jesús dijo, si uno ama a otra cosa más, no es digno de Él. A sus padres, a su esposa, a sus hermanos, si ama más a ellos o a su propia vida más que a Él, no es digno de Él. Porque el Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su voluntad y con toda su vida nos amó a nosotros. Por eso es obvio que el Señor nos pide nuestro amor. Eso no está mal. Nosotros también con todo nuestro corazón, fuerza y voluntad y vida y con todo lo que tenemos que amar al Señor. Y porque amamos al Señor, obedecemos su palabra del Señor. Como amamos al Señor, vivimos para el Señor. Y como amamos al Señor, aborrecemos el pecado. Y como amamos al Señor, podemos sufrir y ser afligidos para el Señor. Y como amamos al Señor, vivimos para el Señor, podemos morir para el Señor. ¿Por qué? Amamos al Señor. Pero el Espíritu Santo, ¿cuánto nos ama? Que si amamos al mundo más al Señor, nos dijo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si apreciamos algo más que al Señor, nos anhela celosamente el Espíritu Santo. ¿Está bien que nos anhele celosamente? Así vamos a seguir. Aunque se preocupe, aunque sufra, ¿podemos vivir como queramos? No está bien. Ahora, la vida cristiana no es vivir por como uno quiere, como a uno le acomoda bien, sino ahora el Señor está dentro de mí. El Señor que me ha salvado está dentro de mí. Hay que agradar al Señor, que el Señor esté cómodo dentro de mí. Querer lo que al Señor le agrada y no querer lo que el Señor no quiere. Si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Señor Jesús, somos tuyos. El Señor es nuestra cabeza. Una alabanza dice, Jesús me amó. Yo también amo a Jesús. Él descendió para redimirme y murió en la cruz. Como el Señor me amó, yo también amo al Señor. El Señor murió en la cruz por mí. Por mí le pusieron la corona de espinas. ¿Lo van a traicionar al Señor? ¿Por qué Adán desobedeció la palabra de Dios? Porque no tenía el corazón que amaba a Dios, olvidó del amor a Dios. Salomón hizo el templo y servía a Dios, pero después trajo a demasiadas mujeres gentiles. Y las mujeres gentiles le dijeron, venga rey, y adora también a este Dios que yo adoro. Y Salomón ya estaba, no sabemos si tenía demencia, pero iba a adorar a los ídolos y lo reprendió varias veces y no se arrepintió. ¿Cómo es posible? Cuando era niño, cuando era joven, servía a Dios, pero luego, por su soberbia, traicionó a Dios y no está bien. En 1 Corintios 6:19 se ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Una alabanza dice, Jesús derramó su sangre y con esto ha comprado mi alma y mi cuerpo. Mi alma y mi cuerpo ha sido comprado por la sangre del Señor. Ya no es mío. Mi cuerpo, en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos de alguna complacencia mundana, no somos esclavos de nadie, somos siervos de Cristo Jesús. Y tenemos que vivir para el Señor y morir para el Señor. Comamos, bebamos, cualquier cosa que hagamos, todo debe de ser para la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios,
El no poder glorificar a Dios es pecado, pero de ahí nos ha salvado para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios nosotros ahora tenemos que vivir el resto de nuestras vidas. Y eso es algo obvio que tenemos que hacer. El que nosotros hayamos recibido la salvación es algo demasiado asombroso. De que Dios nos ha dado el Espíritu Santo es algo tan grande. Es un gran privilegio de que nosotros somos hijos de Dios. De que pronto iremos al cielo. Esa esperanza es lo más asombroso. No lo ignoren, no lo menosprecien. Nosotros somos diferentes a las personas del mundo. Antes erais tinieblas, ahora sois luz. El que era hijo de Satanás ya es hijo de Dios. El que iba al infierno ya es pueblo del cielo eterno. La persona que va al cielo no debe de vivir como una persona que va al infierno. Tengan orgullo ahora. En 1 de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Señor es dueño de mi corazón. En San Lucas 6 dice que ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Decir Señor, ¿qué quiere decir? Que siempre lo carga en su cabeza, que el Señor es mi dueño de todo. Si dice con su boca Señor, pero no le obedece a su palabra, es menospreciar al Señor. Solamente con su boca dice Señor. Una persona que ama el dinero, para esa persona el dinero es su dueño, su Señor, ¿no? Si quiere a la complacencia mundana, si ama la fama y la riqueza, eso es lo que esa persona sirve y adora. Hay personas que adoran mucho a otras personas, ¿no? No es malo querer a otras personas, pero si los quiere más que al Señor, el Señor nos anhela celosamente. Si quiere a alguien más que al Señor, el Señor lo puede llevar. Si aman a su hijo, pero si los ama más que al Señor, el Señor no lo dejará que sea así. Le dijo a Abraham que llevara a su hijo unigénito, a Isaac, al monte de Morías y lo ofreciera en holocausto. Antes sacrificaba carneros, pero ahora a su hijo Isaac, que tuvo a los 100 años, se lo pidió. Abraham le dijo: Dios, no esté bromeando, no esté jugando, eso no podemos. O no dijo: yo lo voy a pensar, lo voy a hablar con mi esposa. No dijo esto. Solamente dijo sí. Ni siquiera lo tuvo que pensar, no lo tiene que discutir con su esposa. Se levantó muy de temprano y dijo: vamos a Moría. Y amarró a su hijo como carnero y lo iba a matar. Y Dios lo vio. Dijo: Abraham, Abraham, está bien. Por cuanto no rehusaste a tu hijo único, a Isaac, ya sé que tú me temes y que tú me amas. Abraham realmente amaba a Dios. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo puso como padre de la fe. Le dio todo, le dio a su hijo Isaac a los 100 años. Y el que se lo dio, se lo pidió. Entonces no tiene nada que discutir, no tiene nada que pensar. ¿Nosotros cómo somos? ¡Cuánta gracia asombrosa de Dios hemos recibido! Dios entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz por mí. Entonces, si el Señor me pide algo, ¿qué es lo que no le podríamos dar? Si Dios les pide su Hijo, ¿qué harán? Su Hijo único, su hija única. Hay que dárselo. Así es, porque es del Señor. Los 10 hijos de Job murieron en un día. ¿Se quejó? Job dijo: Dios lo dio, Dios lo tomó, que sea glorificado el nombre de Dios, que sea alabado el nombre de Dios. El Señor debe de ser primero en nosotros, debe de ser el dueño de nuestras vidas. Y como el Señor se hizo el dueño de nuestro corazón, se hizo el dueño de mi vida,
para hacerse dueño y el rey de mi vida, nos salvó. Si nosotros glorificamos al Señor, nos volverá esta gloria. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene caracteres. Él tiene conocimiento, voluntad y sentimiento. Dios, por medio del Espíritu Santo, puede hacer todo lo que quiere. Nos puede enseñar sus misterios. Nosotros podemos agradarlo, podemos entristecer al Señor, podemos preocuparlo, podemos hacer que Él gima. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, esto me agradará de gran manera al Espíritu Santo. El Señor nos da la voluntad de vivir conforme a su voluntad. En Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hace comprender que es la voluntad que le agrada a Dios y nos da el deseo y la voluntad de hacer lo que a Dios le agrada. Hace que sea nuestro deseo hacer su voluntad de Dios y también nos da la fuerza de hacerlo. Por eso, Él es un ser de carácter completo, con voluntad, conocimiento y sentimiento, y Él está dentro de mí, vivo. Y hasta el día de entrar a su reino de Dios me guía. Dijo, Él es nuestro Dios y nos guiará hasta la muerte. En 2 Timoteo, apóstol Pablo dijo, Él me guiará hasta entrar al cielo. Nos dijo que nos guiará. No contristéis al Espíritu Santo. Fuimos sellados hasta el día de la redención. Nos salvó, nos selló. Quiere decir, tú eres mío. Cuando compramos algo nuevo, lo firmamos, ¿no? Esto es mío, diciendo. Esto me pertenece a mí. Cuando recibimos la salvación, dice el Espíritu Santo, tú eres mío y nos has sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de redención. El día de redención es cuando nuestro cuerpo resucite, hasta el día de la venida del Señor, cuando seamos transformados. A ese día de la redención de nuestro cuerpo nos ha sellado. En Mongolia vi que había muchas ovejas, muchos caballos, muchas vacas. No es de una persona, sino está revuelta con los animales de muchas personas. ¿Y cómo van a buscar qué es suyo? Sellan en la parte trasera del animal. Dicen que cuando cortan los lirios del Líbano, también los sellan y luego cada uno recoge lo que es suyo. Luego sellan los animales y luego el dueño viene por su animal, ¿no? Cuando nosotros recibimos la salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos dijo, tú eres mío. El Señor nos lleva. Una alabanza dice, cuando viene Jesús, el Señor va a recoger cada uno de su tesoro tan precioso. Así es, el Señor con su sangre nos compró. Cada uno es su gran tesoro de Dios. A cada una de las personas salva de su tesoro de Dios. Y nos ha sellado con el Espíritu Santo y el Señor llevará a todos los que fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces fuimos sellados hasta ese día. Por eso tenemos que vivir agradando a ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Hacer que Él se sienta cómodo. Pero si uno no sabe que el Espíritu Santo está en él, que se entristezca o no, y cuando el Espíritu Santo se va a llevar a cualquier lado, va a llevar al Espíritu Santo donde no le agrada. El Señor, quédese hoy en casa, descanse. Hoy quiero ir a un lugar que yo sé que a ti no te agrada, Señor. Entonces, ¿qué dirá el Señor? ¿O que te vaya bien? No, yo también voy, y nos sigue. Porque somos inseparables. No podemos a ir a un lugar sin el Señor. ¿Cómo podemos ir a un lugar malo y a hacer acciones malas teniendo al Señor nosotros? El Señor tiene sus ojos abiertos, nos está mirando. No podemos escondernos de sus ojos del Señor. Si conforme a su voluntad le agradamos al Señor, Jesús dijo que nos hará todo lo bueno.
Entonces, en los tiempos en que tenemos, vamos a estudiar acerca de cómo el Espíritu Santo nos guía, qué son las obras del Espíritu Santo, y lo tienen que aprender, porque después de recibir la salvación ahora es una vida de servirle al Señor, vivir junto al Señor, vivir conforme a la guía del Espíritu Santo. Por eso en el cielo viviremos para siempre con el Señor. Les hablé muy poco hoy, tengo que hablarles mucho más. Les voy a seguir hablando en la próxima ocasión. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro, santo y misericordioso, nosotros vivíamos lejos de ti, vivíamos según nuestros deseos carnales, pero tú nos amaste. Señor, moriste en nuestro lugar y recibiste el juicio, la condenación en nuestro lugar, y limpiaste para siempre nuestros pecados, y por eso te damos gracias. Nos has dado gratuitamente este don de la salvación, y nos diste también el don del Espíritu Santo cuando recibimos la salvación, y por eso te damos gracias. Ahora todo nuestro cuerpo y nuestras almas, tú los compraste, somos tuyos. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, así como dice la palabra. Queremos... Tú estás en nuestro corazón como nuestro dueño. Queremos vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y para tu gloria. Y por medio de toda nuestra vida, queremos que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea santificado. Y para esto, guíanos. No queremos que ninguno de nosotros se aparta de este grupo santo de los salvos. Ninguno se desvíe de este camino siguiéndote, sino que todos seamos personas dignas de entrar a tu gloria. Para esto, guíanos, Señor. Confiamos el resto de nuestras vidas en tus manos poderosas. Pedimos por nuestras familias no salvas, nuestros parientes, nuestros vecinos. Queremos que todos ellos también comprendan tu gran amor y gracia y que puedan recibir la salvación. Para esto, guíalos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.